Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es En la Mesa, gracias por estar del otro lado, acompañándonos. Yo les aseguro que el programa que vamos a iniciar ahora mismo les va a dejar un montón de información para decidir, para saber dónde estamos parados en la Argentina y además en ese escenario internacional que es súper complejo por estas horas, por estos días. Me parece que les va a dejar realmente mucha data para poder entender todo lo que está pasando en los mercados y también, de alguna manera, vamos a tratar al menos, y ahora voy a presentar a mis invitados, a entender un poco lo que está pasando también en la Argentina. La economía nos atraviesa y saben que para la actividad agropecuaria, para la actividad productiva en general, todo lo que pasa con la economía es realmente muy importante. Ni hablar también lo que pasa en el contexto internacional. Así que ya mismo presento a nuestros invitados. Está Fabián Calle con nosotros, que es analista internacional. Gracias, Fabián. Por favor, un gusto. Por estar acá con nosotros. Está Teo Sorraquín, que es ingeniero agrónomo y asesor agropecuario. Gracias, Teo. Gracias a vos, Ansiosos Daniel. por escucharte también. Y Diego de la Puente, que es analista del mercado de granos y además socio de la consultora Novitas. Gracias, Diego. Un placer. Qué bueno. Tenemos con ustedes, tengo en lo personal, se lo digo, mucha expectativa porque siento que realmente vamos a generar cosas que espero que les sirvan a nuestra audiencia, a los productores, a toda la gente del público que está del otro lado. ¿Dónde? A ver, vamos a empezar por acá. Una foto de cómo estamos hoy en la Argentina y esa mirada con el mundo. Lo que está pasando en la Argentina a nivel económico, los mercados. ¿Qué foto tenemos hoy, Fabián, si tenemos que describirla? En política internacional, un gobierno que asume que el mundo es bipolar entre Estados Unidos y China. Hay otros presidentes, otros gobiernos como el de Brasil que cree que el mundo es profundamente multipolar y que Estados Unidos está en decadencia, que Occidente está en decadencia. Vamos a ver si tiene razón Milei o tiene razón Lula. El que se equivoque se va a pegar un porrazo importante. La academia se inclina un poquito más por la visión de que el mundo es bipolar. Además, la vida cotidiana de nosotros, no sé, ustedes, Rusia, ¿en qué está presente en su vida? Es muy poco. Es muy poco, ¿no? Y China y Estados Unidos, Mucho más. crecientemente, desde Claro. los teléfonos celulares, ahorros, inversiones, etc. Totalmente. Y eso es un cambio de posición importante porque el kirchnerismo a lo largo de los últimos 20 años desarrolló una visión parecida a la de Lula. Digamos, esta idea de que el mundo era multipolar, que no podíamos pelear con Estados Unidos, que había decadencia americana, europea, que el futuro era China, que el futuro era Rusia. Pero tampoco se animó a jugar a full con los chinos y los rusos, ¿no? Era, me llevo mal con Estados Unidos, pero no cruzo líneas rojas que le enojan a Estados Unidos. Entonces se quedó en esa no zona de llevarse mal con Estados Unidos, pero no venderle el alma a los rusos y a los chinos. Y el gobierno de Alberto Fernández, bueno, fue el paroxismo de eso, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un diagnóstico que para muchos consideramos acertado. Después hay que operacionalizarlo en política exterior, en medidas concretas. Y esta idea que hay dos áreas donde Estados Unidos es clave para la Argentina y Argentina se alinea con Estados Unidos, que es en defensa y en inteligencia. Y una visión más multipolar en el área de Cancillería, porque hay que hablar con todos, hay que hablar con la Unión Europea, con Japón, con Rusia, con todos. Y en el área de economía, porque Caputo tiene que negociar los swap con los chinos, la zona de libre comercio con los europeos. Entonces hay una segmentación. Parte del gobierno tiene una lógica parecida a la de los 90, de fuerte alineamiento con Estados Unidos y sus aliados, como tuvo Menem. Y en el área económica y comercial, una versión más global player o más abierta. Lleva 6 meses, es muy poco todavía, pero por ahí pasa más o menos la estrategia. ¿Qué ves, Teo? Bueno, no me animaría a competir con Fabián en un análisis internacional, Sí. ¿no? Pero llevado al cabotaje, yo me muevo mucho en lo que es empresas agropecuarias, si se quiere más ganaderas, agrícolas, tamberas, que es mi foco general de producción. Yo lo que veo es que nosotros en el agro tenemos una ventaja, que es que la biología te dice, a ver, duda un ratito, pero en un momento tenés que sembrar, en un momento tenés que ordeñar. Entonces, el pragmatismo del agro te lleva a la acción. O sea, o jugás o no jugás, pero si jugás, tenés que moverte. Hoy, si mirás los márgenes, sumado a alguna campaña que el año pasado en el maíz fue bastante mala por un tema de la chicharrita en el norte, sequías de arrastre, el Excel futuro, que Diego nos contará un poco, pero con los precios que tenemos hoy,
no brilla demasiado. No es negativo, pero no brilla demasiado. Sin embargo, pasa algo raro en las conferencias que damos o en las encuestas que hacemos, que son informales, no tienen, yo las llamaría más preguntas que encuestas porque no tienen esa metodología. Hay un nivel de cierto optimismo respecto a que la cosa va a andar mejor. Creo que en parte es porque se cree eso y en parte es porque el hartazgo con los años anteriores de políticas intervencionistas, de altas retenciones, de competitividad, muchas de las cosas que esas siguen todavía. Sin embargo, es como todavía se cree que el discurso del cambio todavía es factible. Por supuesto que yo creo que cuando nosotros lo definimos como sensaciones encontradas, decir, bueno, hay una promesa de que el campo es importante, de que las retenciones las vamos a sacar, que el impuesto a país lo vamos a sacar. No ocurrió. Claro. Sacaron los cupos de exportación, cambió el discurso, simplificaron el CISA. Entonces, vas y venís todavía con un signo de pregunta. Pero insisto, el hartazgo con lo anterior era tan grande Claro. y nos había arrastrado tanta competitividad que hay ganas de creer. Claro. Que se tiene que corresponder después con acciones. Obviamente, porque digamos, si no será un fracaso más. Claro, tal cual, tal cual. Diego, acá sí te pido esta mirada, de alguna manera, cruzando todo esto internacional de lo que hablaba Fabián, y también, de alguna manera, lo más de cabotaje, como decía recién Teo, porque en definitiva le hablamos a muchos productores que están acá en la Argentina y que mañana el día de mañana tienen que tomar decisiones en sus lotes. Sí, yo un poco, recogiendo el guante de Teo, te diría que hoy es difícil el negocio agrícola en el mundo, no en la Argentina. O sea, hoy hay productores en Brasil que se están fundiendo, no dan los márgenes, Brasil tiene que devaluar el real porque obviamente tiene que ayudarlos. En Estados Unidos, y no estoy hablando de las zonas marginales de Estados Unidos, que sin ser peyorativo, no sé, Arkansas, Luisiana, no, estamos hablando de Iowa, Illinois, los números en campo arrendado dan negativos. Entonces yo creo que hay una expectativa de corto plazo y una de largo plazo. La de corto plazo es que hasta acá el clima en Estados Unidos no ha dado la posibilidad de generar, digamos, zozobra y que el mercado tome eso como una oportunidad, ¿no? Y de generar volatilidad como para que uno pueda ir aprovechando precios mejores. Hasta acá el clima viene bárbaro, la condición de los cultivos es muy buena. Y eso, por supuesto, hace que los precios le cueste, ¿no? Recuperar. Claro. Pero cuando vas un poquito más en el mediano plazo, bueno, hay un dicho, un viejo adagio que dice el mejor remedio para los precios bajos son los precios bajos y viceversa. ¿Por qué? Porque bueno, los precios bajos debieran estimular la demanda, ¿no? Y desincentivar la oferta. Así que tenés eso, los fondos de inversión muy vendidos, hay una gran demanda, toda la cuestión medioambiental que está generando tanto el cambio en la política agrícola común de la Unión Europea, como también, digamos, la EPA en Estados Unidos presionando a la industria aeronáutica y naviera a que empiece a utilizar más biocombustibles. Así que yo soy ese optimismo que comentaba Teo de que todavía los productores tienen esa cosa de que, bueno, apostemos, quizá porque Milei sea como la bala de plata, ¿no? Si a Milei le va mal, ¿quién viene? Pero me parece que también yo sigo siendo optimista, a pesar de que en las coyunturas, como yo digo, los mercados de grano son mercados dejaron de ser mercados de tendencia para ser mercados de pulsiones. Entonces uno tiene que en la coyuntura tiene que estar atento a cuando el mercado late y ahí aprovechar las oportunidades. Después en largo plazo creo que hay otras cosas que se pueden discutir como para estar un poquito más, para ser un poquito más optimista. ¿Con la salida de Biden está latiendo o empieza a latir, por ejemplo, cuando entremos en el periodo del mercado climático en Estados Unidos? No, yo creo que son dos cosas totalmente distintas y atemporales, digamos, ¿no? El clima en Estados Unidos te define una parte de la oferta importante del hemisferio norte, de un actor como Estados Unidos que hoy está pata a pata con Brasil, porque Brasil es el principal productor y exportador mundial de soja, pero Estados Unidos es lo propio con el caso del maíz, entonces están ahí pata a pata. Me parece que lo de Biden, hay una imagen muy emblemática, te diría que va a ser icónica, que es Donald Trump con el puño cerrado, apretándolo, los custodios tratando de... ¿no? Sí, él diciendo fight, y atrás una bandera de Estados Unidos flameando, que es el American Way of Life, ¿no? O sea, el estilo de vida americano, eso quiere un presidente fuerte, y eso es como que había cooptado todo. La salida de Biden y la eventualidad de que venga una candidata como Kamala Harris, que es mujer, sí, que para Trump, digamos, lo pone en un aprieto muchas veces,
Lo incomoda. Lo incomoda, obviamente, porque no le puede competir de igual a igual, que es mucho más joven que él, ¿no? Que no tiene manchas, claro. ¿no? Como tiene Trump, porque ella era fiscal digamos, de Estado, entonces una abogada impoluta, le va a ser más difícil a Donald Trump. Entonces claro. yo creo que el mercado lo que dice es, bueno, con Biden, después del atentado a Trump, no había ninguna chance, se reedita la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Bueno, con una Kamala Harris que le pueda hacer más fuerza, si eventualmente es ella la candidata y llegara a la presidencia, entonces quizá iba a ser más benévola la relación con China y entonces no tendríamos una reedición de la guerra comercial y ahí la cosa cambiaría un poco. Te quiero escuchar, Fabián. Coincido con él, en la elección todos sabíamos que Biden no iba a ser el candidato, digamos, no había forma biológica de que llegara y por eso creo que los demócratas organizaron ese debate tan tempranero, ¿no? Yo creo que tenía un olor a emboscada ese debate. Comprobaron si podía seguir y comprobaron que no. Y lo lógico era que fuera Kamala porque si no se perdían desde los aportes de campaña de los últimos largos meses y todo iba a desatarse, digamos, ningún gobernador iba a abandonar la gobernación para enfrentar a un Trump transformado en un ícono después del atentado, digamos, ¿no? Abandonar el territorio para perder una elección no es lo más correcto. Ahí yo el único matiz que pondría es que creo que el único consenso que hay en el establishment político americano que está dividido en todo es que el rival es China. Trump fue el primero que golpeó sobre la mesa y dijo basta de dejar crecer a China alegremente, basta de Wall Street jugando a la timba financiera a costa de la seguridad nacional de Estados Unidos, basta con llevar industrias para pagar un poquito más barato las cosas, empecemos a pensar en términos de seguridad nacional. Y Biden lo siguió y lo profundizó, con otros modos, con otro estilo, sin haciendo tanta bambolla como Trump de su dureza. Pero yo creo que ese es un consenso nacional y el próximo gobierno va a ser muy duro. ¿Y cómo nos impacta eso, Fabián, en lo que sería, para la Argentina es muy importante, que es el negocio exportador, fundamentalmente de productos agrícolas y en particular de alimentos? Mira, todo lo que sea tensión en el mercado de alimentos y suba de precios, acá hay gente que sabe más que yo, pero nos ayuda, digamos, ¿no? El cuidado que tiene que tener el gobierno es transitar ese alineamiento con Estados Unidos en materia de seguridad e inteligencia, pero al mismo tiempo no afectar la relación económica y financiera con China. China, ¿qué quiere de nosotros? Materia primas, animales, vegetales y crecientemente a través del RIGI de por medio, minerales. Nos ven como un gran proveedor de cobre, de litio a futuro. Estados Unidos no te pide que no negocies con China económicamente porque ellos son uno de los grandes socios económicos de China, ¿no? Entonces la diplomacia argentina y la clase política argentina tiene que transitar ese camino que requiere cierta sofisticación de no cruzar líneas rojas en la relación con China que enojen a Estados Unidos, pero tampoco, digamos, llevar a China a que nos boicotee y busque nuevos mercados. Es una tarea que la Argentina lo hizo bastante bien durante la Guerra Fría. La Argentina se mantuvo siempre con Estados Unidos, con Perón, con los militares, con todos, más allá de las retóricas. Y al mismo tiempo nunca se cortó relación con Rusia, no adherimos al embargo cerealero del 79 después de la guerra de Afganistán. Supo jugar ese partido. Supo jugar bastante bien ese partido, pero obviamente la Unión Soviética no representa lo que hoy representa China en materia de comercio e inversiones, ¿no? Ahí hay una escala infinitamente mayor de China con respecto a la Unión Soviética. Teo, me quiero quedar con esta parte de la exportación de alimentos de la que empecé justo a preguntarle recién a Fabián. ¿Qué tiene que hacer o qué tiene en mente el productor agropecuario porque, a ver, va tomando decisiones en el día a día, pensando, o no sé si pensando o no, pero esto de lo que estamos hablando, en definitiva, termina gravitando fuerte en su negocio, porque es lo que define el precio, y bueno, cuando empezás a hacer el recorrido hacia atrás, terminás en las decisiones que va tomando el productor día tras día.
En las mesas de directorio que yo participo, cuando decís Kamala Harris, te dicen Kamala qué, porque no, es como que el mundo este que nos rodea tiene mucho más que ver con China. Sí. Y esta es una impresión personal. Creo que Argentina es irrelevante, salvo en la producción de alimentos, por el potencial que tiene, pero en el mundo no mueve el amperímetro. Claro, Entonces, por el volumen que representa en el comercio internacional. correcto. Entonces, cuando nosotros bajamos a la toma de decisiones estratégicas, si querés, qué siembro, qué no siembro, qué alquilo, qué no alquilo. Tuvimos 2 o 3 meses donde se definía el 70% de la agricultura se hace sobre campos alquilados. La energía estaba puesta ahí y no en Trump o en Biden. Pero ni para bien ni para mal, porque tenemos claro que eso impacta, pero está tan lejos que está mucho más cerca a ver si bajan la redención, ingresos brutos, sacame los cupos. Estamos en esa pelea. Y además en la pelea, por ejemplo, hay una demora muy importante en la compra de semilla de maíz, semilla de girasol, porque todavía los planes de agrícolas no están cerrados. La ganadería está mucho más estabilizada. En principio la exportación está perdiendo competitividad, los precios se están quedando, estamos perdiendo renta. Hasta ahora los feedlots en cierre eran mejor negocio que lo que se está deteriorando. Ayuda el precio de maíz a la baja. O sea, una mala noticia para un eslabón de la cadena es una buena para otra. Con tambos que hoy tiene una foto hace 3 o 4 meses mucho mejor de lo que venían del año pasado. O sea que todavía nos estamos lamiendo algunas heridas viejas y como decía antes, mientras hacemos estas elucubraciones sembramos, entoramos, ordeñamos, porque es como que la locomotora no para, ¿no? Entonces yo creo que todo esto lo leemos a la mañana, la primera hora, lees un poco lo que pasa en política, los escuchamos a ellos y después es como, por ahí suena demasiado pedestre, pero en el mundo de las decisiones del agro y financieras, ¿tomo el crédito o no tomo el crédito? Hoy empieza a haber créditos de financiamiento a tasas, yo diría razonables, claro, en función de que tengas un proyecto. Lo que hay que hacer ahora es volver a generar proyectos que estaban todos encajonados. Claro, hay que tener confianza para eso. Hay que tener confianza, un poco de coraje. Y como me dijo un cliente, si hubiera estado esperando toda la vida tener un gobierno que me generara confianza, nunca hubiera hecho nada. Con lo cual, vamos que podemos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pero hay un norte, claramente. Digo, para invertir uno cuando lo hace ve un norte. 100%. Después, por eso alguna Después gente... te puede salir bien o no, pero... Esto es, como decía Tuzam, ¿no? Puede fallar, te podés fundir o podés hacerte millonario. Y en Argentina han ocurrido las dos cosas. Es sumamente interesante. Sí, y claro. el patrón puede decir, bueno, este ganó... Y a veces un poco de suerte, talento, habilidad, constancia. ¿Cómo te recuperaste de un desastre del 2008? ¿Cómo te recuperaste de un desastre del 2011? Bueno, por eso te digo, es como que los anticuerpos están. Claro. O sea, mientras viene un inversor extranjero acá, con el primer virus cae en cama, a vos te chorrea la nariz y seguís remando, digamos. Claro, ¿no? claro. ¿Está lejano, está cercano, Diego? Porque cuando los números de las cotizaciones empiezan a cambiar, empiezan las consultas, ¿no? Me imagino. Sí, yo coincido un poco con lo que dice Teo también, o sea, está la micro, está la macro, las dos cosas son importantes, pero sí creo que el productor está empezando a entender que la agricultura, sobre todo, que es a lo que yo me dedico, ¿no? Pero que la agricultura dejó de ser un negocio financiero, como en los últimos años, para ser un negocio productivo. Okay. Entonces antes vos... Eso es una buena noticia. Bueno, sí, ¿O no? Sí y no. O sea, el año pasado tuvimos una de las peores sequías de la historia. Se llevó la mitad de la cosecha de soja, la mitad de la cosecha de trigo, 1/3 de la cosecha de maíz. Sí. Y sin embargo vos decís que esto tiene que quedar el tendal acá. Y sin embargo no pasó. ¿Por qué? Porque el productor había tomado un crédito a una tasa relativamente baja, después la inflación, eventualmente una devaluación, hacía que se licuara eso. Entonces, lo que hace, digamos, tener un negocio financiero es que equipara a todos. El que es bueno, el que es malo, el que más o menos, todos son iguales. Cuando vos tenés un negocio productivo, esto es casi que volver a la década del 90, digamos, el bueno es bueno y se nota, y el malo queda en el camino. Claro. Entonces, ahí es donde uno tiene que rápidamente darse cuenta que ahora las decisiones de siembra, qué sembrás, cómo lo sembrás, cuánto invertís, es muy importante. Las coberturas. Nosotros durante muchos años analizamos el mercado, pero acá las coberturas era, bueno, vender o no vender. Ahora empezamos de nuevo a tener un mercado en donde vos podés hacer coberturas que son fundamentales, porque a mí no me interesa pegarle al precio. A mí lo que me interesa es que mi cliente esté... Yo soy un coberturista a ultranza. Claro. Quiero que mi cliente esté cubierto de la mejor manera posible en el contexto de mercado que tiene. Que sea rentable el negocio. Claro, y que vos digas, bueno, mirá, ¿sabes qué? Yo no soy, digamos, mandrake, con lo cual si el precio... Estamos tomando coberturas porque el precio es bueno, pero si mañana se prende fuego en agosto, el clima en Estados Unidos y la soja empieza a subir, bueno, que yo tenga... Comprate un call. Claro. Que yo tenga una palanca para acompañar. Claro. Entonces...
esa parte de la inteligencia comercial es la que hace que, digamos, en un mercado donde los precios suben, pueden subir, pero también bajan, claro, y bajan fuerte, algo que no venía ocurriendo, porque siempre en pesos, viste, se te iba acomodando, es donde ahí, digamos, las coberturas empiezan a ser muy importantes y el productor tiene que tenerlo muy claro eso, porque si no ahí, digamos, en la década del 90 tuvimos, no sé, yo creo que 50, 70 mil productores que salieron del sector. Así que, digamos, hay que estar atento a eso y a las señales que el mercado puede dar, porque ahí es donde para mí donde se define sobre todo la parte comercial. Claro. Que hayamos salido de esa situación, Teo, de un mercado mucho más financiero que agronómico. ¿Vos lo ves eso en el diálogo? ¿Se materializa de alguna forma? Sí, lo veo. Y a veces hay una frase que dice, guarda con lo que pedís que por ahí te lo dan. ¿Qué quiero decir esto? Que era un mercado más abierto, más libre, sí, sin competencia, entonces aparecen sí, inversores, el negocio sí, mejora, aparecen otros capitales, sí, y vos que te manejabas bien con los anticuerpos de un mercado cerrado, te sacaron el saco y tenés que salir al frío, ¿no? Entonces creo que eso es interesante, pero eso se está viendo, y si la tendencia esta se marcara, Argentina yo creo que es muy naif pensar en brotes verdes, en segundo semestre. Estos son 20 años de hacer las cosas bien para adelante. Si no, vamos a estar igual que ahora, con mejores momentos, primaveras e inviernos. Entonces creo que estamos viéndolo, y apostar a la eficiencia, apostar al talento, apostar a la aplicación de tecnología, a la tecnología comercial, claro, a saber de finanzas. Y esto no importa, no tenés que ser un mega productor para esto, para nada. O sea, creo que la eficiencia en los distintos planos, no solo productivos, vas a hacer la diferencia. Bueno. Y donde los créditos bajen, vas a tener mucho por ahí. Un poco lo que dice Diego es que cuando vos tenés inflaciones, licuaciones, etcétera, todo el mundo más o menos queda parado o se funde. Pero digamos, en general los problemas se licúan. El eficiente pasa desapercibido. Un banco estatal nunca te va a ejecutar. Ahora, donde estas cosas empiezan a ocurrir, más vale que tengas ese chaleco, digamos. Cuidado con lo que pedís, que por ahí te lo dan. ¿Cuál es el escenario actual en materia de exportación de alimentos? Se lo preguntamos a Ezequiel de Freijo, que es economista de la Sociedad Rural Argentina, y esto nos decía, y después lo charlamos aquí en la mesa. No te olvides que Argentina, todo lo que produce de más, digamos, ahora necesariamente tiene que ir a la exportación, porque el consumo ya está en los consumos de leche, 189 litros, 150 litros es lo que recomienda la FAO, 210 litros es lo máximo, o sea, ya está, eso fue el consumo del año pasado, ¿no? Pero en el consumo de carne 115 kilos, entonces el doble del promedio, o sea que la mayor parte, digamos, o sea, toda la mayor producción que se hace por demás de la que vos tenés, tiene que tener un canal en el mundo. Y el mundo sigue demandando alimentos, o sea que en ese sentido hay un fundamental importante justamente para poder integrarnos adentro de la Argentina con el campo e integrarnos al mundo justamente a partir del comercio global. Hablando de lechería, Teo, ¿tenemos una oportunidad ahí? Sí, una oportunidad condicionada. O sea, la Argentina está entre 10.000 y 11.000 millones de litros de producción anual hace años. Cuando yo estudiaba había 15 y 16.000 tambos, hoy hay 9 o 10.000, o sea, se ha concentrado, no han caído tanto las vacas, o sea, hay un proceso de concentración que es el resultado lógico donde la búsqueda de escala como un factor de competitividad. La leche sigue siendo un alimento demandado. Hoy hay menos producción en Argentina que lo que había, que hay casi un 13-14% menos que el año pasado, fruto de la seca, de las políticas, etc. Entonces, la oportunidad está, es un negocio que integra muchos eslabones, que genera mucho valor, con gente trabajadora que puede ganar muy bien, con lo cual hay una oportunidad. No va a competir con la agricultura en escala, porque la agricultura hoy de los eslabones es el que más mueve, pero claramente es un negocio que es demandado por el mundo y el producto es reconocido. Y hablando de la exportación de alimentos o de la producción de alimentos, y traslado la pregunta al resto, vos Teo, ¿creés que, para agregar algo, hay oportunidades que tiene la Argentina en este sentido? Digamos, hay una buena ahí mirando... Sí, ojalá tengamos políticas que permitan que cualquier sector empresario pueda crecer. Yo no creo que haya que tener una prebenda a favor del agro o a favor de la minería, sino decir, dame reglas claras, bajame presión fiscal, liberame mercados
y a competir. Creo que en este punto pican en punta la producción de alimentos, donde ya somos competitivos a pesar de, y creo que la energía, minería, por ahí probablemente sea el eslabón. No deberíamos quedarnos con eso solo, pero yo no me como el cuento de que esto es un sector primario, porque no es así, porque hay muchísimo valor agregado antes de aguas arriba y aguas abajo. Entonces creo que es, no digo ser solo eso, pero claramente esos son dos buenos pilares donde apalancarse. ¿Dónde están las oportunidades, Diego? Yo creo que India pasa a ser un país que es como la nueva China, digamos, ¿no? Pero no porque China no esté. Hay dos o tres cosas que a mí me parece interesante tener en cuenta. Primero, nosotros a China no le exportamos nada de nuestro sector, ¿no? Argentina produce aceite y harina, o sea, muele la soja. China compra soja poroto. Recién ahora se abrieron los mercados de maíz y de trigo, pues después de 3 años de batallar con los protocolos y todo lo demás, con lo cual ahora vamos a ver, bueno, el sorgo un poco porque era un cultivo no genéticamente modificado, pero nosotros cuando nos dicen China, para nuestro sector, para la parte agrícola, no le vendemos nada a nosotros. Ahora, cuando vos mirás lo que pasó con la India, que hoy pasa a ser el país más poblado del mundo, en el año 2022-2023 superamos los 4.500, somos casi los 4.500 millones de dólares de exportaciones. De esos casi 4.500, que fue un crecimiento violento en 2-3 años, salvo el 2023 por el tema de la seca, que por una cuestión de oferta, 4.000 millones más o menos, un poquito menos, es aceite de soja y aceite de girasol. India es el principal importador mundial de aceites vegetales. Claro. Y después tenemos... de nuevo, ¿no? Toda esta cuestión que hay dando vuelta, que es un temón. La política agrícola común de la Unión Europea, vuelvo a insistir, tenía 3 pilares después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, años 60, era seguridad alimentaria, solidaridad financiera, autoabastecimiento de alimentos. Eso porque, digamos, por eso somos todos nosotros, la gran mayoría latinos europeos, ¿no? Eso está cambiando hoy por lo que es la cuestión del medio ambiente, o sea, cuidar el medio ambiente. Entonces, hoy tenemos protestas en toda Europa de los productores porque se están poniendo en discusiones cosas, derechos adquiridos, como son, digamos, los subsidios. Claro. O sea, la seguridad alimentaria se financiaba con solidaridad financiera. Vos, contribuyente de Europa, tenías que poner plata para pagarle los subsidios a los productores. Y hoy las nuevas generaciones que ocupan puestos parlamentarios dicen, che, pará, ¿por qué no arreglamos con el Mercosur, cerramos finalmente un tratado libre de comercio después de 30 años de estar discutiendo, que ellos nos proveen los alimentos que son eficientes y nosotros dediquémonos a cuidar el medio ambiente, que es fundamental? Entonces ahí es donde yo veo esto que pasa con los biocombustibles, no solo con el etanol. Hoy el biodiesel ya está de modé, hoy hay diésel renovable, hay HBO, combustibles que pueden reemplazar el 100% del gasoil. Y ahí es donde nosotros tenemos una enorme oportunidad que, digamos, parafraseando a nuestro presidente, si la vemos, entonces yo creo que un poco como decía Teo, los términos de intercambio hoy están muy a favor nuestro. O sea, después de la famosa teoría de Previch, el deterioro de los términos de intercambio, ahora los términos de intercambio están subiendo, o sea, lo que nosotros exportamos tiene un valor mucho, porque hay mucho valor agregado ahí, tiene un valor mucho más importante que lo que importamos, que son productos manufacturados. Entonces, me parece que la oportunidad está ahí. Si el gobierno, digamos, lo entiende bien en ese sentido y te quita, te baja, digamos, te hace competitivo, no por una devaluación, sino porque te baja digamos, el peso del impuesto en general, retenciones y demás, y te hace la vida un poco más, digamos, más sencilla desde el punto de vista de sacar toda la parte de burocracia. Hoy tenemos esta ventaja de que ya los productores que tenían más del 5% de stock de soja y de trigo pueden acceder a créditos más baratos. Bueno, toda la cuestión que está vinculada a cuando vos cargas un camión con grano del campo, lo llevas a la COPI o al puerto, digamos, derogar todas esas trabas, todas esas resoluciones y regulaciones que teníamos, son un paso muy importante para que nosotros seamos cada vez más competitivos y que se abran mucho más mercados. ¿Qué escenario positivo puede tener el sector agropecuario en este contexto internacional, Fabián? Empecemos por lo que hay que estar alerta. El año que viene muy probablemente Estados Unidos va a empujar fuertemente un cese al fuego en Ucrania. Necesita a Rusia más cerca porque no le puede regalar a Rusia a China, digamos, ¿no? Entonces ahí hay una decisión estratégica de Estados Unidos
de no dejarle nada gratis a Rusia en esta aventura ucraniana, pero tampoco empujar a Rusia a las manos del dragón, digamos, ¿no? Porque desequilibraría mucho el tablero geopolítico. Por lo tanto, hay que abrir el escenario del regreso de productos primarios de Rusia y Ucrania al mercado, ¿no? Occidental. Eso es un impacto que puede tener un efecto negativo en la baja de precios, veremos. Segundo, lo que él decía, la India es un país clave, no solo por su población, su tasa de crecimiento, que es el doble hoy del de China, sino que además es cada vez más aliada de Estados Unidos contra China, ¿no? Entonces tenemos la posibilidad de tener un país que necesita materia prima, minerales, energía, alimentos de manera masiva, que no es China, que es India y que a su vez es aliado de Estados Unidos, por lo tanto sería el matrimonio perfecto, lo cual no implica abandonar China, implica, entre otras cosas, dejar de ser deficitario. Mis alumnos creen que China nos inunda de dólares, hasta que yo les muestro el rojo. Nosotros mandamos más dólares a China comprándole cosas que lo que nos compran a ellos. Importamos mucho. Una de las grandes tareas es no ser deficitario con China, no por comprarle menos a ellos, sino porque exportemos más nosotros. Es un tema de negociación fuerte que el gobierno y los próximos tienen que tener con China. Después son los países del ASEAN, ¿no? Uno mira los números de Vietnam, de Indonesia, todos esos países que una vez se olvida porque está China, bueno, te pueden hacer saltar miles de millones de dólares el comercio de un año a otro, y para nosotros miles de millones de dólares es el diferencial entre un default y un no default, digamos, ¿no? El sudeste asiático. El sudeste asiático. Es una oportunidad. Exactamente. Que a su vez son enemigos de China, y eso también le agradaría a los Estados Unidos. Y por último, una de las grandes tareas que tenemos que tener, más este minué ideológico, este ping-pong ideológico que hacen Lula y Milei, que a los dos les sirve en su frente interno mostrarse como el ícono del comunismo pop y el ícono del conservadurismo popular, pero a nivel de funcionarios, de ministerios, de los que están en la decisión política, hay que empezar a trabajar seriamente con Brasil una agenda de negociación con la Unión Europea, ¿no? Porque como decía el colega, la Unión Europea, muchos actores empiezan a decir, a ver, paremos un poquito, ¿no? Esto de estar tirando recursos a diestra y a siniestra para mantener unos sectores que no son eficientes y que dañan el medio ambiente, digamos. Hay todo un debate, una pulseada entre la vieja agenda subsidiadora de la posguerra y una nueva agenda muy fuerte, donde los gobiernos tienen siempre un partido verde adentro que a veces es el fiel de la balanza, como el caso de Alemania, y eso lo tenemos que hacer junto a Brasil, de manera coordinada, de manera digamos, decidida, y que los presidentes hagan su juego, pero que dejen jugar a la segunda y terceras líneas, porque ahí se maneja un monto de recursos verdaderamente enorme. Claro. Digamos, ¿no? ¿Y ves al campo argentino jugando ese partido bien? Yo creo que el campo argentino es el sector más tecnificado y productivo de la economía argentina, que ha sobrevivido a, digamos, no nos olvidemos la crisis del 2008-2009. O sea, la política argentina cambió a partir de ese conflicto. O sea, una hegemonía política, ideológica como la que montó Néstor Kirchner, cuando decidió apretar el acelerador por una mala decisión de su ministro de Economía y una mala decisión del presidente de creer en ese proyecto, la reacción del campo paró un proyecto hegemónico. Digo, acá lo que hay que entender es que el sector productivo argentino ligado al campo no solo es súper tecnificado, eficiente, sino que demostró por primera vez su capacidad de batalla política. ¿No? Entonces me parece que el campo argentino no solo se tiene que sentir orgulloso del mismo, sino que una de las grandes tareas que tiene la Argentina es que el campo tenga representación política. Digamos, como hay en Estados Unidos, como hay en muchos países, que es el Brasil, ¿no? Los famosos bloques agrarios son de centro izquierda, de centro derecha, pero cuando se toca temas del sector agropecuario, todo ese bloque trabaja. Me parece que una de las grandes tareas, el campo supo resistir lo del 2008-2009, pero después no se organizó. Y me parece que sería muy sano para la política argentina no estar desde afuera del sistema pidiendo cosas, sino desde adentro del sistema
generando cosas, decisiones políticas. Claro, No claro. estar mendigándole a la clase política, sino exigiéndole dentro de las reglas de la democracia, a través de diputados, de senadores, de gobernadores. Me parece que esa es la gran tarea pendiente del campo argentino. ¿Y cómo definís a un productor agropecuario? Un héroe anónimo. Sí, por todo lo que ha logrado. No, y y por lo que además, sobrevive. no solo por lo que ha logrado, porque es una situación, además hasta psicológicamente muy complicada para una persona, saber que vos sos el que hace funcionar un país, porque el saldo exportador argentino básicamente viene de este sector, que con tu saldo exportador ha bancado el circo político que hemos tenido en las últimas décadas en la Argentina, y además no solo que no te mimen, sino que te insulten y que te ataquen. Digamos, eso es pocas veces visto. Claro, claro. Teo, recién Fabián hablaba de, miraba hacia adelante, decía, bueno, tenemos que estar alertas a este tipo de cuestiones. ¿Qué tiene que mirar el productor pensando en el futuro? Saliendo más allá del ciclo político, pero digamos, quedan 3 años todavía de un mismo partido, 3 años y medio más de un mismo partido. ¿Qué horizonte le damos a un productor agropecuario? Retomando un poquito lo que decía Fabián, que me pareció interesante respecto a dar la pelea desde adentro, yo quiero resaltar una organización que se llama Barbechando, que trabaja dentro del Congreso y trabaja para eso, si se quiere, para tener una bancada ruralista como la que tiene Brasil, tomándolo como un ejemplo, en el sentido de que no son diputados que trabajan para vos, pero ponen cordura y ponen límites a políticas que son evidentemente extractivas o belicosas o lo que fuere. O sea, eso, y ahí creo que los empresarios tenemos que apoyar, poner plata y colaborar con algo que está no escondido atrás de un lobby, sino que es algo que está arriba de la mesa y trabajando. Con lo cual eso creo que tenemos que comprometernos. Creo que si uno mira a próximos 3 años y el músculo que vamos a necesitar es el músculo de la productividad, el de salir a ver países distintos a los que estamos mirando, sacar el foco de China, etcétera, es un músculo que nosotros tenemos que entrenar de vuelta. Y para eso, ¿qué le podemos pedir al gobierno? Dame previsibilidad, anda cumpliendo tus promesas. Entiendo que el ritmo es distinto al que me prometiste, ok, pero digamos, retenciones sí o no. O sea, hoy probablemente si uno tiene una demanda, sácame cepo antes que retenciones, si querés, sácame las dos, pero digamos, en definitiva las dos cosas tienen que ocurrir. El cepo es para todos, las retenciones es para mí. Entonces, si no vamos en ese camino, y yo diría que es ser consistente, y yo diría no solo al gobierno, a la clase política en general, creo que hay que hacer menos rosca y ser un poco más de patriotas en el sentido antiguo de la palabra. Me parece que la política, con política se hacen las cosas en los países, yo creo en eso. Sí. Pero tiene que haber como un interés superior y no solo el interés pequeño de figurar en una lista. ¿Es eso o volveremos a caer en los mismos lugares que hemos recorrido infinidad de veces y con lo cual el sector agropecuario ha podido trabajar? Pero es penoso porque todo ese modelo nos llevó a un 50% de pobreza. Claro. Digamos, tenemos que mirarnos, ¿no? Además tenés un potencial enorme que no estás explotando. Además estás dejando plata arriba de la mesa, claro. Correcto. Te voy a preguntar ahora en breve para que me definas al productor agropecuario, pero ya te doy el tiempo para que lo pienses. Antes voy con Diego y me gustaría que terminemos esta suerte de ronda en la que estábamos recién hablando de esta mirada de 2, 3, 4 años, ¿no? Para adelante. ¿Qué ves para el productor? Pensando en nuestro público, ¿no? Sí. Y bueno, es muy difícil. Ya sé que no son Mandrake, ya lo no, aclaramos. no, sí, es muy difícil porque, digamos, yo creo que estamos frente a uno de esos cambios de época, ¿no? Del mundo. O sea, la agricultura se descubrió 10.000 años antes de Cristo con, digamos, entre el Éufrates y el Tigris ahí, digamos, pero vos en ese momento no te diste cuenta de lo que pasaba. Lo mismo con la Revolución Industrial, lo mismo con la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Fueron hitos que vos los marcás en la historia. Yo lo vivo con la pasión de estar siendo parte de esto, ¿no? O sea, acá hay un cambio de época sin duda. Estamos en un mundo con conflictos bélicos, con una geopolítica, con una discusión por el cambio de la hegemonía a nivel mundial, como decía Fabián. O sea, hoy el mundo está dividido entre las democracias capitalistas y las autocracias comunistas, socialistas, comunistas, lo que fuere. Las teocracias, el caso de Irán, por ejemplo. Pero estamos frente a una situación en donde, o sea, nosotros, este conflicto bélico que estamos teniendo es el peor después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. No es Afganistán, Estados Unidos o Vietnam, no, esto es mucho peor.
con la posibilidad de que escale encima, ¿no? O sea, lo único que Siempre faltaría... latente. Claro, lo único que faltaría, la frutilla del postre, es que China, digamos, invada Taiwán. Ahora con un presidente nuevo en Taiwán, viste que era bastante moderado, pero que dijo, no, nosotros vamos a mantener la libertad y la democracia. Que hizo Xi Jinping, le puso sobre el estrecho de Taiwán y el mar meridional de China 250 buques de guerra. Entonces, estamos frente a cambios muy, muy trascendentes desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista medioambiental. Entonces, digamos, hacer proyecciones a mediano o largo plazo es muy difícil. Yo vuelvo a insistir en esto de que yo sigo siendo optimista, sabiendo resolver la coyuntura, que no es un tema menor, ¿no? O sea, uno puede tomar decisiones de largo aliento, mirando con faros largos, inversiones y demás, pero tengo que saber resolver la coyuntura. Porque si yo, digamos, alquilo el 100% de los campos que siembro y resulta que, bueno, entonces voy mirando esa estructura de un mercado, de un negocio que puede ser muy bueno, pero no sé resolver la coyuntura y puedo quedar en el medio, puedo quedar en el camino. Entonces, entendiendo que las coyunturas pueden ser distintas y pueden ser más o menos complicadas y uno tiene que moverse dentro de ese pantano, digamos, yo tengo un pensamiento optimista para nuestro sector porque uno puede producir cualquier cosa en cualquier lugar del mundo, pero hay algo que vos no podés producir en cualquier lugar del mundo y de cualquier manera, que son alimentos. Y después de la pandemia, a mí me parece que, y yo lo percibo, ¿no? Ha habido un cambio en la percepción de la gente de cuáles son las prioridades, ¿no? La prioridad es comprarte las últimas zapatillas de running, el auto 0 kilómetro, el último viaje o cambiar la casa. Sí, puede ser. Pero hay un dicho que dice que sin alimentos no podés vivir, sin energía no podés crecer, y la vida es crecimiento, con lo cual está claro que el posicionamiento de sectores como el nuestro, después de la pandemia y en este contexto geopolítico, son mucho más interesantes. ¿Qué entendés por un productor? ¿Cuál es la idea de un productor? Y yo diría, depende de dónde lo mires, ¿no? Hay lugares y lugares. En la Argentina es un resiliente, es un atleta de alta competencia. Yo te voy a contar una anécdota. Una vez, yo saliendo de la Universidad de Iowa, fui a entrevistarme con un banquero en Nueva York, ¿no? Entonces, hablando con el tipo, qué sé yo, me dice, ¿vos fuiste a hacer un posgrado? Digo, no, yo fui a hacer unos cursos, pero bueno, iba y venía. Me dice, ¿cómo definirías vos a un productor argentino y a un farmer americano? Entonces yo digo, mira, un productor argentino es un atleta de alta competencia. Ha sido tan castigado que el tipo es pura fibra, corre 100 kilómetros por día y dale y va y le mete y le mete. Entonces el tipo me mira y me dice, very interesting. Me dice, ¿no? Y un americano es un tipo gordo, obeso, come en McDonald's todos los días. Entonces el tipo me para y me dice, no, me dice, acá no se critica. Por eso el tema de la política, ¿no? De poner, dice, acá un tipo que nunca había pisado un campo en su perra vida, dice, acá no se critica a los productores agropecuarios. Ah, no, le digo, ¿y por qué? Porque son los que ponen la comida en el plato de mis hijos todos los días. Entonces acá no se los critica. Vos fíjate, en un país que si vos dejaras de sembrar, mirá que Estados Unidos siembra 35 o 37 millones de hectáreas de maíz, de soja, si vos sacaras todos los campos de soja y de maíz y pusieras canchas de golf, lo único que cambia es la fisonomía del lugar, porque en términos económicos no cambia nada. Fíjate la importancia que tiene el sector respecto de la que son las grandes urbes, las ciudades. Y acá en un país en donde dependemos del sector agropecuario, qué mala la estrategia que tenemos que no logramos que la gente sepa lo que pasa en el sector. Entonces yo te diría que si, la palabra que se me viene así, la única, como si tuvieses que definirlo en una palabra, resiliencia. Teo, te di tiempo para pensar encima. Sí, yo lo idealizo un poco menos, quizás porque estoy en ese rubro. Sí. Diría que son empresarios Sí. con un buen nivel de anticuerpos, llámese resiliencia, pero Sí. creo que es empresarios con un buen nivel de anticuerpos y dentro de un sector que culturalmente es un placer trabajar, ¿no? Creo que todo el resto se dijo, pero me parece que al final del día somos empresarios como otros sectores, porque yo creo que un empresario que está en el conurbano bonaerense y es empresario de una pequeña industria también necesita sus propios anticuerpos, ¿no? Que son distintos a los del agro. Entonces yo digo, ni muy, ni tan. Yo le saco el sombrero a cualquiera que decide invertir y correr riesgos en la Argentina, y lo ha hecho durante años, ¿no?
Teo, quiero que escuchemos, y a todos se los pido, que escuchemos a Manuel Echevere, porque nos habla justamente del futuro en la Argentina, de esa mirada que tienen a veces los productores agropecuarios. Tenemos una juventud en la sociedad argentina que no para de crecer. Todos los días estamos trabajando con más instituciones, con una agenda muchísimo más grande, con objetivos concretos. Nos medimos nosotros mismos el rendimiento para ver qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. Hoy la juventud argentina debe ser de las pocas tan insertas en el mundo. Nosotros lideramos el espacio de Juventudes de Farm, que es el foro de las asociaciones rurales del Mercosur, y también somos parte de una Organización Mundial de Agricultores. Nosotros creemos que una representación efectiva del campo tiene que ser sí o sí una representación local y una representación internacional. Claramente el sector agropecuario tiene un lugar muy importante en la Argentina a nivel económico, productivo también, a nivel institucional también. Necesitamos que se conozca más el trabajo que se hace, lógicamente, lo que decía recién Diego tiene mucho que ver con ese nivel de percepciones, ¿no? También que hay en distintas sociedades. Claramente en la Argentina nos falta todavía un poquito mejorar, seguir trabajando en ese sentido. Y en eso de las percepciones también de alguna forma está esto de la pertenencia, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, che, respetemos un poco más a los que hacen y los que ponen ese alimento en el plato de nuestras familias, cada almuerzo, cada cena, está también sobrevolando el concepto de patria. Así que lo que me gustaría es que ustedes mismos me puedan dar esa imagen, ¿no? Que tienen. Cuando yo digo patria, pienso, en mi caso yo pienso mucho en mi patria, ¿no? Por ahí en las más chicas, en mi familia, en las cosas que hago día a día por tratar de ir mejorando. ¿Vos qué pensás, Diego, cuando alguien dice patria? ¿O qué pensás del concepto patria? Sí, es tu lugar en el mundo, ¿no? Pero también, digamos, es eso que pasa, digamos, cómo se percibe la patria en diferentes lugares, ¿no? Yo digo, los yanquis, los americanos tienen esta cosa de que todos tienen una banderita en la puerta de su casa, ¿no? Y tienen esa visión de unirse cuando los atacan o pasa cualquier cosa. Bueno, sí, demócrata, republicano, pero todos están ahí cerraditos, unidos. Las películas americanas, ¿no? Siempre ellos son los... Entonces, hay un sentimiento... Yo sé que asesoro a un productor americano que en realidad es argentino, se fue hace muchos años y vive en la Florida, tiene campos en Argentina, tiene campos también en Luisiana y en Arkansas. Y él me decía, digamos, no, lamentablemente, me dice, vos sabés que mi familia, nosotros fuimos a buscar un mástil para poner una bandera americana en el campo, y lo sentimos, o sea, mis hijos sienten más eso que la bandera argentina. Se han ido de chicos igual, ¿no? Pero dice, ¿qué nos pasa a nosotros como sociedad que no podemos reencontrarnos y tener esa noción de nacionalismo, en el buen sentido, digamos, ¿no? De patria? Yo la patria la defino como tu lugar en el mundo, porque después también lo que pasa es que todos los que se van, porque no tienen alternativa de quedarse en la Argentina y se van, no he escuchado a uno que no dijese, extraño mi lugar, extraño mis amigos, mi familia, mis costumbres, así que eso para mí es patria. Teo, ¿hay un vínculo muy estrecho entre campo y patria? La palabra patria creo que ha sido tan bastardeada por la política en particular, que ha perdido peso relativo, ¿no? La patria es el otro, y un montón de frases huecas que casi se utilizan políticamente, ¿no? El patriota ya tiene una connotación política. Yo coincido con Diego que la patria es el lugar donde te gusta estar. Y en este caso la Argentina quizás se refleja en el fútbol, cuando ganamos el Mundial. Ahí la sensación de patria, de unión por un factor común. Ojalá logremos eso en otros planos, en el agropecuario, en el empresario, en el político, donde haya una pasión por este país. Yo creo que el que se quiere ir afuera está bien, creo que vivimos en un mundo globalizado, creo que las nuevas generaciones son más libres de lo que fuimos nosotros, y eso me parece que les permite tener una visión del mundo mejor para cuando vuelvan a la Argentina aportar más. Yo creo que Argentina es un país fabuloso, yo viví acá toda la vida, viajé un montón, pero vivo acá, y creo que es algo que no sé, el concepto de patria es el lugar donde te gusta estar. A mí me gusta estar acá, pero respeto al que quiere estar en otro lugar. Ahora, si estás acá y sos empresario, ser un empresario responsable, ser un empresario que hace las cosas como deben ser y no solo adaptándote a la maldad del otro. Sin caer en una mirada
política, pero hay un vínculo, existe un vínculo entre patria y campo. Cuando uno va a la rural dice cultivar el suelo es servir a la patria, por ejemplo. Sí, yo creo que lo existe porque, a ver, miremos la Argentina. Lo que nos une es que hay un suelo que produce. Casi en cualquier lugar de una frontera, en cualquier lugar del país se producen alimentos o fibras, casi en cualquier lugar. Con lo cual, si querés, es un concepto transversal a la sociedad. Después puede venir una fabricación de vehículos, un kiosco, otra industria que agregue valor, produzca urea. Con lo cual, si lo querés, como un símbolo, hay una relación fuerte. Lo que quiero decir es, como está un poco bastardeada la palabra, no quiero decir los del campo somos patriotas y los otros no. No, creo que todos lo podemos ser. Fabián. Yo creo que estamos en una era de los nacionalismos, ¿no? La globalización, la interdependencia, todo el vértigo de los cambios de los 90 y principios del siglo XXI han llevado a amplios segmentos de las sociedades a buscar un ancla, ¿no? Porque no todos manejan idiomas, no todos pueden globalizarse, no todos pueden ser ciudadanos del mundo, ¿no? Minorías muy intensas. Y los países que generan ese tipo de clases medias altas, cada vez tienen menos natalidad. Y los países más pobres son los que tienen más tasa de natalidad. O sea, una de las cosas que no entienden muchos globalistas es que el mundo va mucho más para el otro lado que para el lado de la interdependencia social, personal, entre gente que va a universidades, que maneja 2, 3 idiomas, que vive 3 años en París, 2 años en Roma, porque esa persona o tiene un hámster, un perro o un hijo. El que está en Rafa o el que está en La Matanza o el que está en Bombay tiene 7 hijos. Claro. Entonces, digamos, la ecuación no va para el lado de los globalizados. Yo creo que la Argentina es un país históricamente nacionalista, muy nacionalista. Y yo creo que todas las luchas que hemos tenido muchas veces no han sido entre apátridas y nacionalistas, sino entre dos formas de pasión argentina, ¿no? Esta idea de, obviamente, el que está metido en la pelea acusa al otro de agente extranjero, ¿no? Obviamente. De enemigo. Sí. Yo creo que el antagonismo argentino desde 1810 en adelante son pasiones. Somos un país muy nacionalista, tenemos las epopeyas de los mundiales, pero creo que en las últimas 2 décadas hemos tenido una versión bananera de la cultura woke americana, esta cosa antipatriota, antifamilia, pro aborto, el kirchnerismo, a mí me dicen el marxismo, no, kirchnerismo no es marxismo, es la versión sudaca de la costa este americana, Nueva York, California, es la versión nuestra de lo que vos escuchás en Nueva York, en Los Ángeles, no a los hijos, no a la familia, sí al aborto, sí a la eutanasia, no ponga la bandera que es fascista, pero eso no penetró en la sociedad. Digamos, en el que trabajan todos los días, penetró en Palermo Sojo, en algunas universidades, en gente que históricamente está en la izquierda y simula ser peronista, pero somos un país profundamente nacionalista y me parece que ese nacionalismo a veces potenció antagonismos. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene la clase política, como decía acá el colega, es poner ciertos temas bajo ciertos paraguas, ¿no? Diciendo, ok, vamos a la pelea electoral, yo te quiero ganar, vos querés que yo que pierda, pero ciertos nichos me parece que tienen que estar al cubierto. Y creo que lo que permitiría esos consensos básicos es un sano nacionalismo y saber que uno nos queda descolocado por ser nacionalista. En los 90 vos decías, soy nacionalista, y te decían, no entendés nada, el mundo no va para ahí, el mundo es globalizado, no vas a necesitar pasaporte, no necesitas frontera, ¿viste? Vas a viajar por todos lados, sí. El mundo no va para ahí, va exactamente para el otro lado. Entonces, ¿ves un vínculo ahí, Fabián, entre campo y patria vos? Sí, total, digamos, cuando uno va a la rural es una fiesta patria, digamos, ¿no? Como él dice, lo cual no implica que los industriales no sean patriotas, los que prestan servicios no sean patriotas, los banqueros no sean patriotas, digo, pero el campo además está arraigado, digamos, uno mira al gobernador Rosas, ¿no? Es el campo que toma el poder, ¿no? Para poner orden. Entonces, la historia argentina está asignada por esta idea de patria y campo. ¿Por qué? Y bueno, porque ha sido el sector más dinámico argentino y el que en gran medida ha subsidiado a las otras áreas. No hay industrialización de la Argentina en los 30 y los 40 sin
los recursos que se sacan del campo. Lo empezó a hacer Pinedo en el gobierno de Justo y después lo siguió haciendo el peronismo y lo siguieron haciendo todos los gobiernos. ¿Qué son las retenciones? La retención es sacarle a los sectores competitivos del campo para planes sociales, para subsidios, a veces para corrupción. ¿No? Digamos, el campo, digamos, es lo que ha hecho funcionar la Argentina, digamos, funcionar mal, pero no por culpa del campo, digamos, ¿no? Pero es lo que le ha permitido funcionar. Y los ciclos hegemónicos políticos han estado en gran medida ligados a los precios de las materias primas. No hay kirchnerismo sin el boom de la soja del principio del siglo XXI. Digamos, el kirchnerismo se explica por una soja a precio récord. Si Kirchner hubiera tenido el precio de la rúa o el precio de Alfonsín de la soja, hubiera sido un gobernante que hubiera gobernado 4 años y se hubiera ido a Santa Cruz, si lograba terminar el mandato, a hacer política provincial. Ahora, cuando recibís una soja 4 o 5 veces el valor, bueno, ahí nace el fenómeno político. Me voy a quedar pensando en ese concepto. Me parecía súper interesante. No lo había pensado de esa manera, pero sí, es muy real, absolutamente real. Gracias a los tres por habernos acompañado. Gracias. Un placer. Gracias, Gracias, Diego, Daniel. gracias, Muchas Fabián, y gracias. gracias, Gracias, Teo. Daniel. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Estén bien atentos. Siempre hay muy buenas propuestas sobre la mesa, acá, justamente en la mesa, en Sigmagro. Gracias.